Ahí está. Voy a presentar a la profesora Claudia D'Amico. De todos es la que menos necesita presentación y, como decía antes, probablemente sea la presentación más extensa. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de filosofía medieval en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y profesora asociada de Historia de la Filosofía Medieval de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora principal del CONICET, es codirectora del Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires desde el año 1999 y actualmente es la directora de la revista Patrística y Medievalia. Es miembro de nuestro equipo de investigación desde sus inicios, aun cuando todavía no tenía marco formal como ahora, hace bastantes años en grupos de lectura y demás, con lo cual su presencia siempre nos ha enriquecido de una manera inagotable. Ella es, como saben, una especie de, si querés acá la cámara, es empeiría más episteme más Sofía. Creo que a Aristóteles le hubieras caído muy bien, porque realmente tiene la capacidad de enseñar, pone toda su experiencia a disposición para nosotros, y la verdad que es muy importante que ella nos apoye y forme parte de nuestro equipo desde hace tantos años. Todos ya saben que es una gran especialista en la recepción de la tradición platónica en la Edad Media, especialmente se ha concentrado, y sus trabajos son sumamente valorados, en la filosofía de Nicolás de Cusa, pero no solamente. De hecho, hoy vamos a escucharla. El título de su exposición es Comer del árbol de la vida, alma, dialéctica y deificación en Escoto Eriúgena. Bueno, gracias Malena por la presentación excesiva propia de una neoplatónica. Bueno, me toca cerrar este evento, entonces aprovecho para decir que hasta ahora ha sido realmente muy enriquecedor y que hemos conseguido que tuviera un hilo después de pensarlo bastante, el tema del alma, de los discursos, de la unión con lo superior, la dialéctica, bueno, y ir construyendo muy lentamente esta familia platónica que se extiende desde su padre, Platón, hasta llegar ahora al siglo IX. Podríamos seguir, por supuesto, muchísimo más, pero hasta aquí vamos a llegar, hasta el siglo IX, en el periodo que se llama el Renacimiento carolingio. Para hablar un poco del tema que me va a ocupar, que es el de las artes liberales y sobre todo la dialéctica y la deificación en Escoto Eriúgena, necesito reconstruir brevemente un contexto antes de tratar específicamente el tema en este pensador. Durante la era de Carlomagno se llevó a cabo, como sabemos, una reforma de estudios que tuvo como sede central la Escuela Palatina, centro cultural del reino, del cual dependían las escuelas catedralicias, monásticas y las presbiterales. Tal reforma tuvo un claro asesor pedagógico en la época de Carlomagno, que fue Alcuino de York. Convocado por el propio Carlomagno, su labor fue decisiva, y no solo reformó la enseñanza, organizando la administración y el estudio de las artes liberales a partir del manual que mencionó Patricio, de Marciano Capella, que organiza las artes en trivium y quadrivium, sino que incluso Alcuino reformó la ortografía y hasta ordenó crear una tipografía, la que se conoce como tipografía carolina. Digo esto para mostrar que las artes del lenguaje y de la razón tuvieron una enorme importancia y desde entonces, y por bastante tiempo, se consideraron una herramienta indispensable
para la lectura recta de las Sagradas Escrituras. En el marco del mismo imperio, 2 generaciones más tarde, la semilla sembrada por Alcuino, unida a la recepción de fuentes procedentes de la tradición platónica, y esto es muy importante, dio un fruto exquisito que es el pensamiento de Escoto Eriúgena hacia mediados del siglo IX. El irlandés es maestro palatino en la corte de Carlos el Calvo. Su universo cotidiano es el de las controversias teológicas, las traducciones del griego al latín y sobre todo el de la enseñanza de las artes liberales. Su primer escrito tiene que ver precisamente con el desarrollo de esta actividad docente. Se trata de unas anotaciones o glosas al mencionado tratado de Marciano Capella, realizadas seguramente estas glosas en el marco de sus clases. Este texto, denominado Annotaciones in Marcianum, no constituyen por sí mismas un tratado, pero nos han legado una serie de observaciones y comentarios que ponen de manifiesto el espíritu especulativo de nuestro pensador. En estas anotaciones es posible leer la relación que establece entre el aspecto teológico que considera al alma como creada a imagen de Dios y el ejercicio racional, prefigurando de algún modo la doctrina que, como veremos, desarrollará más tarde en el Periphicion, su obra principal. En el ejercicio racional, el alma, dice en estas anotaciones, reconoce la imagen y la semejanza con su creador. Pero no solo eso. Hay una célebre anotación que quienes fueron mis alumnos conocen bien, que está en ese temprano escrito, que establece una vinculación entre el ejercicio dialéctico y la salvación. Dice Eriúgena en una nota que nos gusta muchísimo: nadie entra al cielo sino por la filosofía, una vez sola, con resplandores. Esa es la cita completa. En otras glosas también dice que las artes liberales han sido descubiertas y ordenadas para buscar y encontrar la sabiduría. Y todavía más, que el estudio de estas artes adornan al alma y la convierten en inmortal. Baste esto como introducción del tema central de esta exposición, en la cual, a partir de la lectura de algunos pasajes del escrito fundamental de Eriúgena, el Periphicion, intentaré presentar brevemente qué es el alma para Eriúgena y cuál es el rol desempeñado por las artes liberales en general y por la dialéctica en particular, no solo en vinculación con la inmortalidad del alma, sino con su posibilidad de deificación. El libro cuarto del Periphicion está dedicado a la exégesis del 6º día de la creación. A partir de los 2 relatos de la creación de la naturaleza humana, aquella como a imagen de Dios y la otra a partir del barro, Eriúgena muestra que el ser humano tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza corpórea, lo cual lo vuelve una suerte de medietas o región media que encierra de algún modo todo lo creado. Y por lo mismo puede ser llamado microcosmos. Sin embargo, esta doble naturaleza no implica en Eriúgena un dualismo de cuerpo y alma, sino que ambas se fundamentan en una unidad del ser humano que es completamente espiritual. Y para comprender esto de manera cabal es necesario acudir a lo que había planteado ya en el libro 2 de este escrito, al ubicar al hombre en el mundo de las causas primordiales, es decir, en lo que es para Eriúgena la creación querida por Dios, la creación en la eternidad, la creación en el Logos. No solo Adán es una causa primordial, sino que es aquella en la cual todo es creado. Ese hombre, que es la naturaleza humana eterna y primordial, es llamado por Eriúgena Officina Omnium, es decir, taller o lugar de todas las cosas,
en el sentido que allí se hallan las nociones de todo lo real. El ser humano es, pues, esencialmente espiritual y contiene toda la realidad también de un modo espiritual. La exégesis eriugeniana del episodio del pecado de Adán también es original. Eriúgena dice que Adán se quedó dormido y su pecado produjo la multiplicación. Esa multiplicación implica la distinción entre lo material y lo espiritual. Solo a causa del pecado, el hombre pierde su cuerpo espiritual y debe crear desde su propia potencia el cuerpo carnal. Es interesante este carácter creador que tiene el ser humano, en tanto pertenece al mundo de lo creado que a la vez crea, a partir de una materia informe, puramente espiritual, devienen para Eriúgena los 4 elementos que constituirán todo el mundo sensible. Pero hay algo aún más significativo y relevante desde el punto de vista filosófico. Este quiebre resulta en la pérdida de la unidad ontonosiológica. En la naturaleza humana, eterna noción o conocimiento de las cosas, coincide el ser de las cosas. En el momento en que se produce la multiplicación, no solo el hombre perdió la capacidad de gobernar el mundo y con ella su capacidad de ser uno con el Creador, sino que además multiplicó y distinguió el modo de ser y el modo de ser conocido. Recuperar el ser íntimo de la realidad, es decir, su ser nocional, constituye el punto final del retorno. Tal camino, que parte de la multiplicidad, no puede transitarse sino a través del alma y sus movimientos. La vida vegetativa, sensitiva y racional no son considerados partes o facultades del alma, sino movimientos de un alma única. Vinculado directamente con el movimiento racional, aparece el tema de las artes liberales. El Periphicion es no solo una obra en la cual Eriúgena explica qué son las artes liberales y cuál es su papel en la conversión, sino que la obra misma es un ejercicio práctico que pone en juego la principal de las artes, la dialéctica. Como en Agustín, como vimos a partir de la exposición de Patricio, para Eriúgena, las artes liberales están impresas en el alma, pero su rol no es solo desplegarse como una disciplina teórica, sino que están llamadas a construir, o si se quiere, reconstruir lo real. Desde el libro primero se establece que así como Dios al crear se crea, del mismo modo, cito, cualquier cosa que el intelecto pueda comprender, en eso mismo se convierte. Fin de la cita. El intelecto humano se edifica a sí mismo al pensar y traducir verbalmente su acto de inteligir. Inversamente, podríamos decir que cualquier cosa que el alma vuelva noción, recupera su ser más íntimo. Las artes o las disciplinas tienen reglas, algunas establecidas por el hacer humano, como la gramática y la retórica. Pero en el resto de las artes, tales reglas no hacen, dice Eriúgena, sino describir el principio que rige la creación. Y ese principio es que todo proviene por procesión de un principio uno y a él retorna. Eriúgena considera que las artes del quadrivium revelan cada uno a su modo esta dependencia de lo múltiple respecto de lo uno. La aritmética muestra cómo con los números el orden
el orden de la procesión y la conversión se muestran por la multiplicación a partir de lo uno y el retorno de lo múltiple a la unidad. La geometría estudia la diferencia de las formas espaciales comprendidas en relación con su unidad, que es el punto. La música expone la diferencia de los sonidos en relación con su unidad, el tono. Y la astrología, el movimiento de los astros en relación con la propia órbita que los unifica. Pero la madre de todas las artes es para Eriúgena la dialéctica, porque puede captar la estructura del mundo. Esto significa que puede dar cuenta de las divisiones del ser universal. No se trata de un mero ejercicio lógico. Para Eriúgena, la dialéctica está destinada a entender los dos modos en los que Dios se manifiesta. Uno de ellos es el mundo, otro, la Sagrada Escritura. La manifestación bajo estos dos ropajes revela al mismo tiempo una certeza, la existencia de lo no manifiesto, el Dios oculto, incognoscible para el hombre, para los ángeles e incluso para sí mismo. El conocimiento indudable de que Dios es decir, existe, y su contracara, la ignorancia de qué sea, es decir, cuál sea su esencia. El conocimiento y la ignorancia, lo manifiesto y lo oculto, son los pares conceptuales que funcionan como base sobre la cual el maestro palatino desplegará su arte. Si la tarea específica de la dialéctica es reducir las especies a los géneros, en otras palabras, conducir lo particular a lo universal, no hay tarea más noble para el espíritu humano que conducir la multiplicidad a la unidad y advertir al mismo tiempo el límite de esta actividad, por cuanto la unidad absoluta no puede ser alcanzada en su totalidad. El método dialéctico de la división y la resolución estructura el perificion como escrito. Eriúgena toma como punto de partida un término considerado como el más general para designar la totalidad de lo real. El término que en griego se dice physis y en latín natura. De este modo comienza el tratamiento acerca de las naturalezas, esa es la traducción literal del título de la obra. Las distintas consideraciones acerca de la naturaleza se realizan a partir de dos divisiones dialécticas, una primera más general y una segunda en especies por diferencias. Nada más general que dividir lo real en lo que es y lo que no es. Esta primera división, que a primera vista puede aparecer como entre el ser y su privación o carencia, es entendida por Eriúgena en más de un sentido. De los modos en que según su propia exposición pueden ser entendidas las expresiones ser y no ser, elige uno para significar esta primera división. No es lo que supera el esfuerzo del espíritu. Es, en cambio, aquello que puede ser percibido por el espíritu. Este criterio cognoscitivo de la división reposa en un aspecto ontológico. No se puede conocer, percibir por el espíritu, aquello cuya naturaleza es excesiva. La segunda división del género generalísimo natura presenta especies de este género según diferencias. En ella Eriúgena combina el verbo latino crear en su forma activa y pasiva, afirmándolo y negándolo. De tal combinación resulta una división cuatripartita que se enuncia como sigue. La naturaleza no creada y que crea, la naturaleza creada y que crea, la naturaleza creada y que no crea,
la naturaleza no creada y que no crea. El dialéctico presenta de este modo un cuadro de oposición. La primera especie se opone a la tercera, la segunda a la cuarta. Lo que se afirma en una se niega en la otra y viceversa. Al escuchar la presentación del maestro, el alumno del diálogo confiesa reconocer las tres primeras, pero desconocer la cuarta que el maestro ha agregado. Conviene detenerse en esta primera presentación, pues su enunciación articula la totalidad de la obra. El Dios creador, naturaleza increada que crea, ocupa el primer lugar del análisis y su tratamiento en el libro primero vuelve a transitar la vía negativa. Las naturalezas creadas ocupan los dos libros siguientes. Esta creación para Eriúgena se da en dos modalidades. Una creación ad intra en el seno de la Trinidad, la creación de las causas primordiales, naturaleza creada que crea, y allí, como adelantamos, aparece la naturaleza humana como oficina omnium, o lugar donde son eternamente creadas todas las cosas. Esta es la creación ad intra, y una creación ad extra, el mundo, tal como se nos presenta determinadamente en lugares y tiempos, en el que aparece el hombre con su ropaje carnal. La última, la naturaleza no creada que no crea, significa Dios como fin y consumación al cual todo retorna. Las artes liberales, con naturales y eternas al alma, se desempeñan en la tercera especie, cuando el hombre viste su traje carnal, que coincide con el conocimiento de lo que es decir, aquello que puede ser conocido o percibido por el espíritu. Y estas artes liberales se desarrollan con un ajustado andamiaje metodológico. El método dialéctico, aquel que se ocupa de todo lo que es, tiene dos movimientos inversos, la divisoria y la resolutiva. La primera dividirá lo uno en lo múltiple, la segunda compondrá lo compuesto en lo simple. Dice Eriúgena, cito, la dialéctica trata de la división de los géneros y las 10 categorías en que se dividen todas las cosas, desde lo más general a lo más particular. Y luego trata del retorno, colecciones, de lo más particular a lo más general. Fin de la cita. La reconstrucción dialéctica del mundo tiene como marco, según Eriúgena, las categorías aristotélicas, que llama géneros generales. La introducción al tratamiento de las categorías se hace en el libro primero, en el cual Eriúgena tematiza la naturaleza increada que crea, es decir, Dios concebido como causa de todo. Como dijimos, siguiendo la vía negativa inspirada en Dionisio, Dios está del lado de lo que no es, y por esa razón, dice Eriúgena allí, los géneros generales o categorías no pueden ser predicados de él en sentido proprie, sino solo en sentido traslative o metafórico. En este último sentido, podríamos decir que Dios es usía, en tanto esencia única de todo lo real, o podríamos decir también metafóricamente que Dios es el lugar de todas las cosas. Sin embargo, si bien las categorías no nos hablan de Dios en sentido propio, sino solo metafórico, sí nos dicen algo acerca del mundo como teofanía, es decir, como manifestación de Dios. Leemos en el libro primero, cito, Aristóteles clasificó en 10 géneros las innumerables variedades de cosas que existen a partir de Dios o creadas por él. Fin de cita.
Indudablemente, por lo que se infiere de esta presentación, las categorías no son para Eriúgena meros predicables. Y para que esto quede muy claro, ofrece una nómina de las categorías, no con los mismos términos aristotélicos, sino con otros términos griegos, posiblemente tomados de un texto pseudo-agustiniano acerca de las 10 categorías. Tanto en la versión griega como en la traducción latina que ofrece, se ve muy claramente el carácter sustantivo que atribuye a estos géneros generales. Como se sabe, en la lista de Aristóteles hay un sustantivo que es usía, la primera categoría, en el sentido estricto de sustancia individualmente determinada, y el resto de las categorías es nombrado con verbos o adverbios, dando cuenta precisamente de su carácter relativo a. Eriúgena elige, en cambio, un sustantivo en griego para cada caso. No solo traduce usía por esentia, sino que, por ejemplo, para la categoría de lugar, no utiliza el adverbio pu, sino el sustantivo topos, que traduce por locus. Para el tiempo, por ejemplo, no utiliza pote, sino que utiliza chronos, que traduce por tempus. Propone para el conjunto de las categorías 2 géneros superiores que las contienen. El género reposo-movimiento. El primero agrupa a las categorías esencia, cantidad, situación y lugar, y el segundo, movimiento, cualidad, relación, hábito, tiempo, acción y pasión. Ambos géneros, a su vez, se incluyen en un género más universal, que no es otro que natura. Los géneros circunscriben lo que es. Y lo que es llamado así porque es algo del orden de lo circunscripto. De esta circunscripción habla especialmente la categoría de lugar, que para Eriúgena merece una mención especial, porque la vincula con la tematización de las artes liberales. Dice Eriúgena, hay lugares que circunscriben lo corpóreo, pero al mismo tiempo hay lugares que circunscriben lo incorpóreo. Los lugares de lo incorpóreo son las disciplinas o artes liberales, que ofrecen definiciones o delimitaciones de lo que es. Este lugar o definición de las cosas se encuentra en el alma. Dice Eriúgena, cito, por esto debo reconocer que no se da el lugar sino en el espíritu. Pues si toda definición se ubica en una disciplina y toda disciplina en el espíritu, necesariamente todo lugar, por ser definición, estará en el espíritu y no en otro sitio. Si los lugares son las definiciones y tales lugares o definiciones están en el espíritu, cabría preguntarnos si también está en el espíritu la circunscripción ontológica de cada ente finito. Eriúgena parece responder a esto con la noción de definición natural y afirma, cito, la recta razón enseña que todas las cosas, sensibles o inteligibles, quedan encerradas en su lugar propio, esto es, en las definiciones naturales. Fin de la cita. Lugar y definición están, pues, del lado de la naturaleza, pero también del lado del arte cognoscente y del lado del lenguaje. Eriúgena afirma que la definición pertenece al género de las cosas invisibles. Este género se divide en varias especies. La definición pertenece a la especie de los que son entendidos y entienden, pues definir es la acción de una naturaleza racional.
De modo que tal acción, la acción de definir, solo puede ser llevada a cabo por Dios, por el ángel y por el hombre. Cada una de estas naturalezas racionales puede definir lo que es inferior a ellas. Así Dios puede definir todas las cosas, pero no puede definirse a sí mismo, puesto que es infinito, y esto quiere decir ilimitado, que es lo mismo que indefinible. En un singular texto del libro tercero, dice Eriúgena, cito: la naturaleza creadora de la totalidad, puesto que es infinita, no es encerrada por ningún límite, ni arriba ni abajo, porque ella limita todo y no es limitada por nada, de tal modo que no puede ser limitada ni siquiera por sí misma, y desconoce totalmente el ser limitada. Así escapa sobrenaturalmente el ser comprendida por sí, cuanto más el ser comprendida por otro, o el ser comprendida en algo definido o definible. Fin de la cita. El ángel y el hombre tampoco pueden definir a Dios, y todavía más, no pueden definirse recíprocamente ni pueden definirse a sí mismos. Ellos solo pueden ser definidos por quien los creó a su imagen. El arte divino o naturaleza define todo sin ser definido por nada, y el arte del alma humana o las disciplinas definen todo lo inferior a ella, corpóreo o incorpóreo, sin poder definirse a sí misma. Ahora bien, ambas artes, la divina y la humana, se vinculan. Si el conocimiento está ligado a la definición y al límite, Eriúgena debe reconocer que Dios es desconocido hasta para sí mismo. Sin embargo, no es esta una limitación de su omnipotencia, sino un reconocimiento de su exceso. Sin embargo, la sabiduría divina, al inteligirse a sí misma sin definirse, intelige todo, y esta misma intelección constituye la esencia de todo lo que es decir, el límite o definición de todo. Esta intelección eterna es ya manifestación, la noción eterna de todas las cosas en la oficina omnium, en la naturaleza humana, naturaleza creada que crea, noción eterna infinita e indefinible en la mente infinita. Sin embargo, inmersa en el tiempo, y a partir del ejercicio artístico, la mente humana va reconociendo estas nociones. Las artes liberales y sus definiciones son la posibilidad de reconstrucción de esas definiciones naturales del arte eterno e inmutable de Dios sin agotarlo nunca. Como dijimos, la creación de un mundo sensible y múltiple, naturaleza creada que no crea, es para Eriúgena producto de la caída. Así pues, lo que llamamos paraíso no es un lugar o un nombre simbólico, no es un lugar, sino un nombre simbólico para un mundo que debe ser alcanzado, precisamente el mundo de la unidad de causas primordiales. A tal paraíso se asocia la imagen del estar despierto, ciertamente ligada al ejercicio cognoscitivo. La contracara del pecado es haber ocasionado el límite de las cosas, pero esto mismo es lo que permite su conocimiento. Y en este conocimiento, posibilitado por la caída, se halla el germen del retorno. En esta correspondencia entre el límite ontológico y posibilidad de conocimiento reside el núcleo mismo de la propuesta eriugeniana. La reunificación de lo múltiple es posible en gran medida por el conocimiento. El mundo tiene una estructura racional, en la unidad del alma reside la unidad de todo lo real. Si el pecado de Adán disgregó tal unidad, Cristo, el segundo Adán, razón o logos, pone en marcha el camino de regreso. Adán y Cristo son las dos caras de la naturaleza humana. El hombre que había sido
llamado taller de todas las cosas, en tanto todas las cosas están contenidas en él, multiplica todo desde sí mismo y es hacia él que todo debe retornar. Por supuesto, la actividad de la razón, que es fundamentalmente dialéctica, para Eriúgena debe estar precedida y guiada por la fe. Así, el paraíso es un destino a alcanzar y será alcanzado por todos los hombres. Pero para algunos, el camino que los conduce hasta allí es la dialéctica, auxiliada por la luz natural. Solo estos, a quienes conduce el arte liberal, alcanzarán la deificatio. La reunificación culminará en el fin de los tiempos, con el retorno de todas las cosas a Dios. Siguiendo el camino de otros pensadores cristianos y tratando de no caer en algunos errores ya condenados, cometidos por otros, Eriúgena sostiene que el retorno de la multiplicidad a la unidad no anulará las diferencias, sino que tales diferencias, género, especie, individuo, coincidirán en la naturaleza divina que está por sobre toda naturaleza. Para el hombre, las consecuencias serán inmediatas. La naturaleza humana en general volverá al paraíso, es decir, será restaurada como naturaleza humana. Pero como dijimos, Eriúgena considera ese retorno de dos modos. Por una parte, toda la naturaleza humana será restaurada en Cristo. Por otra, solo algunos ascenderán a Dios. Eriúgena distingue volver al paraíso y comer del árbol de la vida. Adán, quien estuvo en el paraíso, perdió su semejanza con Dios por comer del árbol del bien y del mal, y no llegó a comer del árbol de la vida. Solo los restaurados y también dignos de divinización podrán, culminado el retorno, comer de ese árbol y contemplar la verdad. Ese retorno del ser humano tiene 5 etapas. No sé cómo estoy de tiempo, ¿vale? Si tengo 5 minutos, leo el texto. ¿Lo leo? Sí. Un texto del libro quinto, último del Perificio, en el cual dice Eriúgena, en suma, hay un primer regreso de la naturaleza humana cuando el cuerpo se disuelve y es restituido a los 4 elementos del mundo sensible de los que está compuesto. Recuerden que la primera etapa del descenso y la multiplicación fueron esos 4 elementos. El segundo se cumplirá en la resurrección, cuando cada uno recobre su cuerpo por una comunión de los 4 elementos. El tercero, cuando el cuerpo sea transmutado en espíritu. El cuarto, cuando el espíritu, para decirlo más claramente, la naturaleza del ser humano toda, regrese a las causas primordiales que existen en Dios siempre e inmutablemente. El quinto, cuando esta naturaleza con sus causas se mueva hacia Dios como el aire hacia la luz. Entonces, cuando nada habrá sido sino solo Dios, Dios será todo en todo. Y con esto no intentamos mostrar que la sustancia de las cosas vaya a perecer, sino que a través de los mencionados grados retornará a algo mejor. La transmutación de la naturaleza humana en Dios no ha de ser considerada como una destrucción de la sustancia, sino como retorno al prístino estado que había perdido con su transgresión. Y más adelante agrega, y si todo aquello que intelige con pureza deviene uno con lo inteligido, ¿qué hay de admirable en que contemple a Dios cara a cara? Fin de la cita. No solo Adán ha vuelto al paraíso, sino ha dado un paso más. Ha salido de su sopor. Ha despertado al conocimiento mediante la práctica de las artes sobre las teofanías. Y ahora, deificado,
se encuentra en la cumbre más alta de la teoría, viendo lo invisible en un estremecedor silencio. El ser humano deificado es aquel capaz de sabiduría. Terminamos con un texto del libro quinto que dice, cito, pues la escritura no dice hagamos al ser humano como una imagen y semejanza nuestra, sino que dice a imagen y semejanza nuestra, como si abiertamente dijera, hagamos al ser humano con este fin, para que si guarda nuestro precepto, devenga nuestra imagen y semejanza. Por consiguiente, no fue hecho sabio, sino, si así lo desea, capaz de sabiduría. Bueno, muchas gracias. Y perdón si me extendí un poco. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Denme un segundito que organizo una cuestión de la vista para poder verlos a todos y a todas. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Tenemos un espacio para preguntas. Supongo que están aplaudiendo. Mariel tiene. Empezamos por Mariel. Yo también estoy anotada, aviso, pero no sé. Bueno, muchísimas gracias, Clau. Siempre con tanta claridad y profundidad al mismo tiempo. Yo tengo una pregunta muy cortita porque lamentablemente me tengo que ir ahora, entonces quería por lo menos dejarla planteada, que es algo muy, muy chiquitito. Hacia el final de tu exposición apareció el lugar de este auxilio de la luz para el ascenso, ¿no? Entonces me preguntaba, bueno, ingresamos por la filosofía, hablaste del desarrollo de las artes liberales, con tanta precisión. Mi pregunta es entonces, ¿con la filosofía alcanza? ¿Y cuál es ese lugar que Eriúgena da a la luz, al auxilio, a la gracia, a la iluminación, ¿no? Simplemente eso. Gracias, Mariel. Y te agradezco la pregunta para justamente aclarar este punto. Eriúgena se inscribe en la misma tradición agustiniana que dice creo para entender. Esto quiere decir que la razón se conduce rectamente siempre y cuando sea iluminada por la fe, por una luz sobrenatural. Esto quiere decir, por una luz sobrenatural. Ahora, el caso hasta ahí es como Agustín. Pero para señalar o subrayar la originalidad eriugeniana, me permito recordar ese texto en el que interpreta el Evangelio de Juan, el episodio del Evangelio de Juan, cuando Pedro y Juan van a la tumba de Cristo. Y él dice, bueno, va Pedro, atrás va Juan, Pedro dice no está, y Juan entra en la tumba y dice ha resucitado. Dice Eriúgena, Pedro es la fe, Juan es la razón. O sea, Juan sigue a Pedro. Primero tiene que ir la fe, atrás va la razón. Ahora, hasta ahí, digámoslo simplemente, el paradigma agustiniano. ¿Dónde viene Eriúgena? Donde él dice la fe reconoce el misterio, porque Pedro dice no está aquí, pero la razón esclarece el misterio y dice ha resucitado. Juan va más allá de Pedro, pero siempre guiado por Pedro, no librado a sí mismo. Bueno, esa es un poco la vinculación. Bien, Patricio, no sé, Mariel, ¿estás satisfecha? Bueno, Patricio había pedido también. Gracias. Sí. Menos mal. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición. Si las artes liberales tienen la función de describir el principio de la creación como procesión desde la unidad y considerando el papel que le da fundamentalmente a la dialéctica dentro de las artes liberales, quería preguntar si la filosofía
se identifica con la dialéctica o si las artes son complementarias de la filosofía. Dialéctica y filosofía son sinónimos para Eriúgena. Son sinónimos por completo. Así que... Gracias. Sí. Por eso esa glosa preciosa de las anotaciones in Marcianum, nadie entra al cielo sino por la filosofía, esa filosofía puede ser intercambiada por dialéctica. Muchas gracias. Bueno, si no hay nadie más, si no estamos muy apurados, yo tengo una pequeña pregunta, Claudia. No sé cuán pertinente es al interior del pensamiento de Eriúgena, pero me quedó rebotando una duda que me surgió cuando vos explicabas que Dios es incognoscible, es decir, que uno puede afirmar que es, pero no qué es, y en ese sentido, después más adelante, ratificaste eso explicando que es indefinible, porque lo comprometería con un fin. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se entiende la noción de esencia? Y si entonces, si es indefinible e incognoscible su esencia, aún para Dios mismo, si es posible que Dios no tenga un qué es, no haya en él una esencia, ¿es así? Es solamente es. No es que es incognoscible porque, sino que no hay esencia, ¿es así? Sí, completamente así. En rigor es una especie de limitación nuestra del lenguaje, es decir, su esencia es incognoscible, porque en primer lugar no podemos traspolar a Eriúgena distinciones conceptuales que son de otro paradigma. Por ejemplo, la distinción esencia-existencia, ¿no? Es completamente ajena al paradigma eriugeniano. Si somos estrictos con el vocabulario, él dice, sabemos quia es y no quid es. Ese quid es el que traducimos mal por esencia, pues es la quiditas, digamos, el quid, ¿no? Pero si entendemos esencia por algo que circunscribe, justamente, no puede haber esencia divina. Como sabes, Eriúgena recoge todo el vocabulario negativo y superlativo de Dionisio. Entonces, él soluciona esto traduciendo el prefijo dionisiano, que a la vez viene de Proclo, hyper, por super en latín. Entonces no es usía, sino que es hyperusía. Y él le dice super esentia. Es más que esencia. Entonces nunca utilizaría ese vocabulario de la esentia para hablar de Dios, de ninguna manera. Sí en sentido traslative, pero nunca en sentido propio. Bien. Hay algunas preguntas por chat, si querés mirarlas. Sí. La primera es la de Steven, te aviso porque... sí. Para que subas. ¿Se puede pensar a Eriúgena como un precursor del nexo fe y razón? ¿O hay preponderancia de una sobre otra, sea que la razón esté por encima de la fe o la fe por encima de la razón? Bueno, de hecho, Eriúgena tematiza el tema fe-razón, en los términos que ya aludí, como la razón siempre tiene que estar precedida por la fe, iluminada por la fe, pero la razón llega más profundo que la fe. Esa es la vinculación. Y hay un interesante pasaje en el libro primero del Periphicion, donde él habla de la razón y la autoridad. Y la autoridad se entiende el texto de la Sagrada Escritura o los dichos de los padres, por ejemplo, todo lo que sea considerado autoritas. Y él dice, tiene que haber siempre una coincidencia entre la razón que actúa iluminada y las consecuencias a las que llega y lo que ofrece la autoridad. Y si no hubiera, si hay una contradicción entre ambos, tenemos que confiar en la razón.
¿qué significa? ¿Descalificamos la autoridad? No, no la estamos entendiendo bien en todo caso. Pero hay una confianza completa en las posibilidades de interpretación de la razón, tanto de la escritura como del mundo, de las dos vestimentas en las que Dios se manifiesta. La razón puede de algún modo esclarecer. Y por otro lado, siempre está lo oculto y lo no manifiesto, que permanecerá en esa condición. Incluso hasta en el último plano de la deificatio, que no es una identificación con Dios, sino que es una especie de ver a Dios cara a cara, una visión de Dios, no hay conocimiento completo de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque el principio fundamental del conocimiento de Eriúgena es ligar conocer a lo que es circunscripto. Solo se puede conocer aquello que tiene un límite ontológico. Lo que no tiene límite ontológico no es en sentido excesivo, es decir, es incognoscible. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Les pido a los que preguntan y a la expositora síntesis, así a las 4 podemos liberar la sala. Me preguntan bibliografía. Estoy trabajando con Bayer-Valtes sobre Eriúgena. Bueno, estás trabajando con uno de los mejores, gran estudioso de Scott Eriúgena, Bayer-Valtes. Por supuesto que hay otros, internacionalmente, actualmente Mainoldi está produciendo muchísimo. Sus trabajos están en academias, son accesibles, pero también tenemos grandes especialistas argentinos y realmente en Scott Eriúgena. Primero el profesor Piemonte, que lamentablemente falleció hace unos años, es una personalidad muy reconocida, pero también jóvenes investigadores, que tengo el privilegio de haber sido su directora, pero que han superado con mucho el conocimiento de Eriúgena, que son Ezequiel Ludueña, que tiene un libro que se llama Eriúgena, de reciente edición, y también Natalia Strock, que ha considerado el pensamiento de Eriúgena en la modernidad, y que es profesora de nuestra casa, de la UNLP. Bien, había creo que otra pregunta por el chat, y si no, pero antes creo que estaba Nicolás, ¿no? Sí. A ver, sí, después de la bibliografía venía Nicolás. Perfecto. Vamos a tratar de sintetizar en cada caso. Nico, ¿estás ahí? Sí, Claudia, bueno, primero que nada, gracias por la exposición. Y quería preguntarte, me quedé pensando en esta imagen, esta metáfora de que Adán se queda dormido y de que de esa manera da origen al mundo sensible, da origen a la multiplicidad. ¿Se podría pensar algún paralelismo con el alma inferior, a la que Plotino llama naturaleza, que tiene los logos y de todas las cosas? Creo que en eso se parece a Adán en Eriúgena, y que cuando le da forma y le da vida a la materia, Plotino dice que es como si estuviera, dice que la naturaleza, el alma inferior, tiene una vaga conciencia de sí, como si estuviera dormida. ¿Se puede pensar algún tipo de paralelismo? Bueno, era esa la pregunta. Yo creo que el paralelismo está en que hay una instancia donde están no éticamente todas las cosas. O sea, esto es un tópico, digamos, de toda la tradición. En este caso, están en una instancia peculiar que es la creación en la eternidad. Y es la creación en el logos, que no coincide con el logos. Ahí está la novedad eriugeniana, a diferencia, por ejemplo, de Agustín, que son las ideas en el logos, son el logos. Esto es algo creado en el logos desde toda la eternidad, que es el hombre en el cual son creadas todas las cosas. A partir de esta única noción creada, en lo cual se encuentra todo,
se despliega todo. Entonces, todas las cosas tienen un aspecto no ético, que es su verdadera realidad, y en esto, bueno, podemos decir el platonismo más prístino. El corazón de la realidad es algo del orden no ético, y todo tiende allí porque es su propia perfección, digamos. En este sentido sí se pueden realizar, trazar líneas con la tradición platónica anterior, por supuesto, muchísimas. Pero como siempre digo en las clases, parece todo parecido, pero se trata de ver las sutiles diferencias. Bueno, hay más en el chat, ¿no, Male? Sobre el cambio de verbos y adverbios. Esto es muy interesante, hay un texto de Marenborn sobre eso, de por qué nombra las categorías de ese modo. Porque además usa los términos en griego, no solo en latín. Da una lista en griego. La fuente parece ser un texto pseudo-agustiniano que se llama De Categoriae Decem, o sea, acerca de las 10 categorías. Esa parece ser la fuente eriugeniana. Ahora, sea de esto lo que fuera, por más que esa fuera la fuente, le viene muy bien el hecho de poner sustantivos, porque lugar, es como si Eriúgena considerara que el entrecruzamiento categorial determina la singularidad de lo real sensible. A ver si me entiendo. Es la circunscripción de la cosa, pero la circunscripción real, no predicativa. ¿Sí? Entonces, cada cosa es una usía que tiene una cantidad, una cualidad, una situación, un lugar, un tiempo, y que no lo comparte con ninguna otra. Y eso constituye su límite ontológico. Bueno, es un tema difícil, largo, y trato de sintetizar. Bien, tenemos una pregunta de Cristina también en el chat, y ya con eso hola, Cristina. vamos. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto enorme. Qué gusto enorme. ¿Podría pensarse que Eriúgena sostiene una idea con relación a la idea de creatividad humana? Y, a ver, yo creo que le da al hombre el lugar, y un poco puede servir para cerrar, porque el lugar que tiene el alma en estos sistemas últimos de los cuales hemos hablado, sobre todo Plotino, Proclo, o sea, hay un aspecto creador, productor del alma humana. Incluso diría hasta también Agustín, cuando Patricio habló de lo que son las artes liberales para Agustín, y cómo es el alma la que huele, es el alma la que ve. O sea, no hay nada de pasividad. Es todo lo contrario al papel en blanco o la tablilla de cera donde viene la realidad e imprime cosas. No, es pura espontaneidad. Y bueno, es parte de su modo de ser, es este ser productivo, del que hablaba Malena también. El ser productivo es parte del modo de ser. Es maravilloso además el modo en que lo dijiste, que creo, no sé si es textual o no, Adán como el taller de todas las cosas, ¿no? Es textual, sí. Es maravilloso porque hablando realmente vos sabés que yo no trabajo en estos temas, pero este tema del ser humano como taller de todas las cosas es un tema muy vigente en la discusión, por ejemplo, del desarrollo tecnológico conmovedor de la naturaleza humana en la actualidad. Esta reconstrucción histórica de este evento de ustedes ha sido magnífica. La verdad que les estoy profundamente agradecida, y además sí tiene valor en la actualidad, ¿no? Reconstruido con estos énfasis. No te quiero llevar más tiempo. No, absolutamente. Muchísimas gracias. Absolutamente, muchísimas gracias. Bueno, y yo aprovecho para agradecer a
a Malena, que fue la organizadora y en realidad es la directora del proyecto y ha coordinado todo esto. Yo realmente soy una participante más con los chicos, con Mariel, y bueno, trabajamos y es muy lindo. Y Malena ha trabajado muchísimo también, somos conscientes de eso, con la amabilidad y la cordialidad que tiene, ¿no?, en los vínculos con nosotros. Así que además un placer trabajar con Malena. Bueno, quiero agradecer a todos los que están presentes, Silvia, Cristina, Pablo, Beatriz, que las veo ahí. Bueno, gracias por estar, Graciela. Bueno, ventajas que nos da la pandemia, porque quizá esto no hubiera sido posible en la presencialidad. Seguramente. Y recuperamos esto que nos encanta, charlar de filosofía y ver que la filosofía es diálogo, porque es fundamentalmente eso. Exactamente, es diálogo y en Claudia, comunidad, ¿no? Además de agradecerte, señalar que no sé si ha sido el modo de tu exposición o la propia materia prima del pensador que estás trabajando, pero me resultó muy novelístico la presentación. Y quiero aclarar que para mí esto es un elogio, ¿no? Porque a veces en filosofía lo novelístico se puede tomar como algo indeseado, pero realmente la disfruté muchísimo. Muchas gracias a todos. Pero no soy yo, fue Diúgena, que te muestra... Bueno, pero es una buena combinación. Adán que se durmió en el paraíso y que despierta. Maravilloso. Pero la forma de narrar también es interesante. Totalmente. Tengo que empezar a cerrar. Les agradezco muchísimo a los asistentes, Cristina, Graciela, Silvia, autoridades de la FASE. Bueno, tengo que pasar un aviso formal, disculpen que rompa este momento con formalidades, pero lo puse en el chat, tienen ahí, consulten por favor el mail a donde pueden enviar su solicitud de certificado, y por favor aclarando cuál es el evento sobre el cual están solicitando el certificado, porque si no, así facilitan las cosas, nos facilitan las cosas. Bueno, una cosita, Malen, nada más. No es un capricho, sino que tenemos muchos eventos. Por eso, claro. Y si recibimos las solicitudes, nos ayudan a nosotros a ser más expeditivos con cada certificado que nos piden, ¿no? Y eso es lo que también quiero destacar del trabajo que estuvo haciendo el CIEFI todo el año. A pesar de esta situación, realmente han estado sumamente activos y han también posibilitado que este encuentro se pudiera llevar a cabo. Así que por mi parte, e insisto, como dije a la mañana temprano, me atrevo a hablar en nombre de todos mis compañeros y compañeras del proyecto. Estamos sumamente agradecidos. Creo que hemos pasado una jornada fenomenal y, como decía Claudia, la pandemia también, bueno, ha permitido estos intercambios que probablemente en la presencialidad no se hubieran dado. Quiero también agradecer a Ana, a Nicolás, a Mariel, a Patricio y a Claudia por sus trabajos, a todos los que escucharon y preguntaron y nos hicieron pensar sobre lo propio y sobre lo ajeno. Y bueno, tengo que terminar, vamos a terminar, saben, esta sección se estuvo grabando, así que nos despedimos de aquellos que estén viendo la versión grabada. Ya la voy a finalizar, no sé cómo, ahí está.